Voy a invitarlos a que busquen Juan capítulo 17. Juan 17. Voy a leer hasta el versículo 5. Dice así: Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. La gloria de Cristo y su obra es el tema que estaremos tratando en esta tarde. Esta es conocida como la oración sacerdotal de Cristo, aquel que es el único mediador entre el Padre y los hombres. Y hace esta oración, la cual queda registrada aquí en las Escrituras, la oración más larga de Cristo registrada en su ministerio terrenal. Y en la voluntad del Espíritu Santo, así la tenemos nosotros para el bien de nuestras almas y para la gloria de nuestro Señor. Y nosotros deberíamos estar muy familiarizados con esta oración, así como lo estamos con la oración del Padre Nuestro, para orar por aquellas cosas que Cristo pidió por nosotros. Así como lo hicimos en la oración del Padre Nuestro que hace poco terminamos de estudiar, debemos hacerlo aquí nuevamente. Orar por estas cosas por las cuales Cristo pidió por su pueblo, porque esa es su voluntad. Y qué bueno es poder orar en la voluntad del Señor. Qué bueno es orar así. También en esta oración leemos que Cristo no pidió solamente por su pueblo, sino pidió por sí mismo. Y es lo que estamos viendo aquí en estos primeros versículos. Los sacerdotes que tenemos registrados en el Antiguo Testamento, aquellos que intercedían por su pueblo, hacían lo mismo, pedían por el pueblo, pero también pedían por ellos mismos. Cristo aquí está pidiendo algo para sí. Pero en esta petición de Cristo hay algo que escapa a nuestra capacidad para comprender y nos deja simplemente a los pies de Dios. Porque hoy vamos a estar tratando los versículos 4 y 5, es lo que vamos a estar tratando en esta tarde. En los primeros versículos hablamos de esta solicitud de Cristo al Padre: glorifica a tu Hijo, con el propósito de que el Padre fuera glorificado. Antes de que Cristo pidiera por nosotros, por nuestra salvación, por ser guardados del mundo, hablar de la vida eterna, antes de cualquiera de esas cosas, Cristo pide que Él sea glorificado para que el Padre sea glorificado. Y Cristo amplía este propósito de ser glorificado aquí en los versículos 4 y 5. Y cuando hablamos de la salvación que el Señor nos dio en su Hijo, nosotros debemos de recordar dos aspectos muy importantes. Y es no solo la persona de Cristo, sino también la obra de Cristo. Muy importante. Ningún creyente puede decir que un día será suficiente hablar de estos dos temas. Nunca será suficiente hablar de Cristo y de su obra. Siempre necesitamos escuchar más de Él y crecer más en esta bendición. Como dice un canto, me agrada referirla, pues me hace mucho bien. Para nuestro bien y para gloria de Dios, que crezcamos en el conocimiento de esta salvación, para alabarle aún más, para honrarle. Entonces lo primero que vamos a hablar en esta tarde es la persona de Cristo y su obra terminada. Cuando puse este título, yo dije, yo soy insuficiente para hablar de esto. Voy a hacer lo mejor como siervo de Dios para hablar esto, porque esto es tan maravilloso que debería ocupar nuestros pensamientos en todo momento. La obra de Cristo y su obra terminada.
Esto no es algo, como les dije, que podamos separar. Jesús, dos naturalezas en una sola persona, algo que humanamente no se puede entender. Y la Biblia no nos manda a comprender totalmente estas cosas, sino a creerlas y declararlas, porque es parte del Evangelio. La Biblia simplemente afirma esta verdad que ya estaba escrita desde antes en el Antiguo Testamento, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Isaías 66:2. Dios y hombre. Uno de los pasajes que más extensamente habla sobre esta verdad la encontramos en Filipenses. Vamos a ir al capítulo 2 entonces. Filipenses capítulo 2, versículos 6 al 10. Filipenses 2, del 6 al 10. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Cristo posee y siempre ha poseído los atributos de Dios, eterno, soberano, inmutable, santo, amor, verdad, justicia, juicio, todo de Dios. La misma majestad y gloria de Dios. Colosenses 2:9 nos dice que en Él habitó toda la plenitud de Dios. Cuando la Biblia nos dice que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, nos dice que en su encarnación Cristo dejó voluntariamente su propia gloria y su propia majestad. Así que cuando vino, lo que hizo fue dejar de manifestar en toda su esplendidez, en toda su maravilla, en toda su majestad, su gloria y majestad divinas. Y es importante esto, dejarlo claro. Él no dejó de ser Dios. No dejó de ser Dios. No dejó de ser divino. Sino que lo que hizo fue dejar de manifestar toda la gloria de su divinidad, todo su poder y toda su majestad. Dejó de manifestar el ejercicio de todos sus derechos que como Dios le pertenecen en uno e igual al Padre. No se aferró a esto. Cristo aceptó voluntariamente dejar la gloria celestial y el ejercicio pleno de su señorío y soberanía, pero siguió siendo Dios eterno y soberano, pero no en todo su poder, en toda su majestad, en todo lo que Él es como Dios, sino que esa divinidad se ocultó tras el velo de su humanidad. Los discípulos vieron esta gloria manifestada, la gloria del Hijo, y fueron encubiertos de no morir. Ver la gloria de Dios. Cristo ocultó esa maravillosa gloria en esa humanidad. Nosotros recordamos en el Antiguo Testamento cómo el siervo de Dios Moisés subió al monte y después de estar un tiempo allá, después de estar en la presencia de Dios, él bajó y la Biblia nos dice que su rostro brillaba. Y era tan intenso eso de haber estado en la presencia de Dios que él tuvo que ponerse un velo porque el pueblo de Dios no podía mirarlo a él a la cara. Y aquí nosotros tenemos a Cristo no por unos días con Dios, sino toda su existencia, todo su ser, toda su eternidad con el Padre. Imagínense la gloria. Por eso les digo que para nuestras mentes esto no podemos explicarlo. Pero Él ocultó toda esa maravillosa gloria, esa magnificencia, cuando vino a esta tierra. Hubieran desaparecido todos en un momento.
al estar delante de Él. Él los guardó. Vamos a buscar Lucas capítulo 9, versículos 28 a 36 y vamos a ver algo de cómo Cristo mostró esta gloria. Y cuando esto pasó, los discípulos no sabían ni qué hacer. Lucas capítulo 9, versículos 28. Dice, versículo 28, Lucas 9. Y aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y aquí dos varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba a Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permanecieron despiertos. Vieron la gloria de Jesús y a los dos varones que estaban con él. Y sucedió que apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas para ti, una para Moisés, una para Elías, no sabiendo lo que decía. Mientras él decía esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, a él oíd. Fue algo extraordinario lo que pasó ahí. El Dios eterno, encarnado, la gloria sigue ahí, pero cubierto por el velo de la carne. Siendo el autor de la ley, el juez eterno, el juez de toda la tierra, vino a este mundo para someterse a su propia ley, para obedecer en lugar de todos los que el Padre le daría. Él tomó forma de siervo, vino a este mundo como siervo de su Padre. Él vino a cumplir el plan eterno de redención. El Hijo vino para servir y para dar su vida por muchos, en su naturaleza divina igual al Padre. Pero como hombre, vino como siervo. El siervo perfecto. Aunque Cristo tomó nuestra naturaleza para hacerla suya, no la convirtió en algo divino, sino que la preservó como enteramente humana. Él realmente actuó, sufrió, fue probado, tentado, del mismo modo que cualquier otro hombre, pero sin pecado, sin pecado. Cuando Cristo dice: yo te he glorificado en la tierra, han pasado más o menos 33 años durante los cuales Cristo cumplió cada promesa del Antiguo Testamento sin fallar en nada. Él ha cumplido su labor. La Biblia dice en Hebreos 2:3 lo siguiente: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación? ¿Y qué es cómo la describe? Tan grande. Tan grande, así la describe. Es que no podemos comprender la magnitud, la intensidad, lo ancho, lo profundo de esta salvación. Así trata el escritor de los Hebreos. Y dejamos escapar por un instante esta frase que dice: yo te he glorificado en la tierra. Y percibir esto que es la maravillosa gloria de Dios, y que algo como esto ocupe nuestras mentes, la grandeza de la persona de Cristo, cómo estimar en gran manera su salvación. Él se humilló para venir a esta tierra. Decía John Owen que si aún fuéramos ángeles, no podríamos describir la gloria manifiesta en la sabiduría divina del Padre y el amor del Hijo al humillarse para llegar a ser hombre. Como les dije en un principio, esto es un misterio. Desde el nacimiento de Cristo, la forma en que fue concebido por el Espíritu Santo, cómo cumplió todo sin fallar y cómo vivió la vida del siervo, haciendo todo lo que estaba escrito de él. Cristo comienza su ministerio y toma el rollo del libro en Isaías. Vamos a buscar Lucas capítulo 4. Versículos 16 al 21. Lucas capítulo 4. Versículo 16.
vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: y el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Él se humilló. Él vino a cumplir la obra del Padre. Aquí nosotros acabamos de leer. Y en nada falló. Todo lo hizo. No falló en nada. Vino a trabajar y a hacer las obras del Padre. Vino a servir, vino a rescatar. El Rey de Gloria se humilló. Su humillación no cambió en nada su naturaleza divina. Él vino a hacer lo que jamás, Él vino a hacer lo que jamás había sido antes al venir a esta tierra en su condición humana. Pero al mismo tiempo nunca dejó de ser lo que siempre había sido en su naturaleza divina. Nunca dejó de serlo. Esperaban a un rey en su palacio en ropas reales. ¿Pero qué fue lo que recibieron? Un niño en un pesebre. Padres pobres que no pudieron ofrecer más que 2 tórtolas cuando fue llevado al templo. La ofrenda más humilde para los pobres. Trabajó como carpintero, tuvo que ganarse su sustento, pudiendo tomar las riquezas y los manjares de esta vida, porque le pertenecían por derecho, pero se humilló. Con mansedumbre deja su gloria y desciende a esta tierra manchada por el pecado. Vive como hombre, toma forma de siervo para glorificar a su Padre y por nuestra salvación. El que es Dios no puede dejar de ser Dios. El Dios eterno, dueño de todas las cosas. Muchos no creyeron, no pudieron al verlo aceptar que era el Hijo de Dios y Dios mismo. Para muchos fue verdaderamente un tropiezo, y hoy muchos piensan de esta manera. Lo piensan como un profeta, los musulmanes, los judíos, y muchos hablan de él como un gran hombre. Pero todos aquellos que esto hacen y dicen de Cristo lo están deshonrando. Porque aunque vino a este mundo como un hombre, fue Dios y Dios eterno. Vamos a buscar Juan capítulo 12, versículo 37. Juan 12, 37. Dice lo siguiente, la palabra de Dios: pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías, que dijo: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías: cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. En Isaías capítulo 6 nosotros tenemos un relato maravilloso donde el profeta Isaías, en una visión, ve al Dios glorioso sentado en su trono en su majestad. Y aquí Juan nos habla que aquel a quien vio Isaías era al mismo Cristo en su gloria. En su gloria. Y estos no le creyeron. Y esto es algo muy importante. No fue un profeta, no fue un maestro excelente. No es así. Dios glorioso. Y no deseo dejar esto para el final, lo que quiero decirles en este momento.
Nosotros humanamente no podemos entender todo lo que el Hijo es y su humillación. Siendo el Dios glorioso y venir a humillarse, no podemos entender todo lo que eso significa. Pero nosotros no estamos llamados a comprender todo, estamos llamados a creer en Él y a glorificarle. ¿Y cuántas veces nosotros pasamos nuestra vida pensando más en nuestras situaciones? Pasamos pensando en nuestros problemas económicos, nuestros problemas de salud, nuestros hijos, el matrimonio que vendrá. ¿Cómo hago para pagar esto o aquello? Y no estoy diciendo que esas no sean cosas importantes, pero ¿cuánto de nuestro tiempo, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, de nuestras oraciones, pasamos pensando en cosas que solo pertenecen a esta vida y no pasamos pensando más en lo que Cristo hizo al venir de los cielos y humillarse por nosotros? Porque Cristo nos está hablando de esto. El Espíritu Santo quiso que Juan registrara estas cosas para nosotros. Y al escucharlas o al leerlas muchas veces las pasamos como una lectura normal, como si fuera. No, pongamos atención a esto. Que nuestros pensamientos se llenen de esa maravillosa obra de Dios. No consideramos esa salvación tan grande, de un Dios tan grande y maravilloso. Nuestros pensamientos y nuestros ojos de la fe deberían elevarse más allá de esta vida y poner la mirada cada vez más en aquel que vino a esta tierra para nuestra salvación. Conocerlo ya más y aún más por toda la eternidad. Conocerlo. Debemos volver a meditar en esto una y otra vez. Aunque no podamos describir la belleza y la gloria de aquel que vino a esta tierra, debemos darle la gloria y la alabanza que se merece. Y saber que nuestra salvación está anclada en aquel que es Dios. Y que nada le moverá. Nos enfrentamos a algo demasiado grande y maravilloso para nuestra comprensión, que nos debe llevar a una admiración santa, a una adoración humilde y a un agradecimiento en amor constante por su salvación y vivir vidas santas para el Hijo de Dios que vino a esta tierra. Que nuestras oraciones, palabras y actos demuestren que verdaderamente Cristo y su gloria es el tema de nuestras vidas. Es tema de nuestras vidas. No es algo más, sino que es parte de esa verdadera religión que profesan todos los cristianos. Decía John Owen, un siervo de Dios: los creyentes experimentan el poder de la presencia solamente cuando sus pensamientos están llenos de Dios. Por lo tanto, que si queremos ver la gloria de Cristo, debemos llenarnos de pensamientos de Él y de su gloria en todo tiempo. Y cuando Cristo esté ausente de nuestros pensamientos por un tiempo, deberíamos de regañarnos y ponernos a buscarle en la oración, la meditación y la lectura de la palabra de Dios. Debemos de regañarnos a nosotros mismos cuando las cosas de esta vida nos ocupan nuestros pensamientos más que pensar en la gloria de aquel que vino por nosotros, de aquel Dios eterno que vino y se humilló. En segundo lugar, su obra terminada. No solamente glorificó al Padre en tierra siendo el Dios glorioso y en su forma de siervo, sino también que acabó su obra. El Hijo vino a hacer la obra del Padre. Vino a hacer la obra del Padre. Juan 4:34 dice: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Cristo tenía un plan trazado desde la eternidad, un plan trinitario. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo determinaron ese plan para su gloria y salvación de un pueblo. Él vino para cumplir la ley y toda justicia. Él vino a llamar a pecadores
Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a hablar las palabras del Padre y a hacer las obras del Padre. Él vino a predicar el Evangelio. Él vino a hablar del reino que había llegado. Vino a cumplir todas las promesas y hacer saber al pueblo que había llegado aquella salvación que había sido anunciada por los profetas. Él vino a glorificar a su Padre. Vino a trabajar y a hacer lo que el primer hombre perfecto creado no pudo hacer por su pecado. Adán no pudo glorificar a Dios haciendo lo que se le había mandado, obedecer para traer vida. No pudo hacerlo. Pero Cristo vino a cumplir la ley, glorificar a su Padre, vino a hacer la obra de mediador entre Dios y su pueblo. Consideremos la obediencia de Cristo a la ley. Desde que comenzó su ministerio terrenal, Él dijo a Juan el Bautista: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Le dijo a Juan el Bautista cuando fue bautizado. Nosotros como seres humanos estamos sujetos a la ley de Dios porque somos pecadores. Tenemos que obedecer esa ley, somos pecadores. Pero Cristo vino a este mundo a cumplir aquella que era su propia ley y a sujetarse a esa ley que Él mismo había establecido. En nuestra condición como pecadores tenemos que hacerlo, pero Él, sin pecado. Cristo no pudo orar la que llamamos la oración del Padre: perdónanos. ¿Qué pecado tenía Cristo? Nosotros sí debemos orar así, pero Él no, porque Él es perfecto y santo, y Él se sujetó a esa ley voluntariamente, no solo para hacer el no de la ley, sino también para hacer el sí de la ley. Las dos cosas, por un acto libre y voluntario, Él se ofreció para obedecer. Y en esa obediencia es que Él da justicia a los suyos. Dice Romanos 5:19, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. La obediencia de Cristo a nuestro favor es lo que nos declara justos delante de Dios. Su obediencia fue perfecta en cada aspecto de la ley. A pesar de la oposición del mundo, a pesar de las tentaciones del diablo, a pesar de todos los malhechores, a pesar de haber sido abandonado, a pesar de la pobreza en la cual vivió, a pesar de la oposición del mundo, Cristo obedeció la ley. Nosotros no podemos. Solo excusas. Pero Cristo lo obedeció perfectamente, a pesar de todo, y en su condición humana. No pecó en nada. Cada uno de los 10 mandamientos los cumplió. Cada aspecto de la ley ceremonial que había sido establecida también la cumplió. Adoró a su Padre en todo, le sirvió. Nunca tomó su nombre en vano, nunca dijo una palabra para deshonrarlo, ni un mal pensamiento, ni un solo acto. No pecó delante de sus padres terrenales en nada, aún siendo un niño. Por Cristo no pasó un pensamiento malo, un acto malo. No hubo una palabra ociosa. No hubo nada. No pecó ni ofendió a su padre trabajando como carpintero. ¿Cuántas veces usted se ha ofuscado por haciendo un trabajo? Porque no le sale algo. Cristo nunca. Fue celoso de guardar los mandamientos de su Padre y enseñar a los hombres cómo hacerlo. No mató, sino que dio vida. Nunca adulteró, solo tuvo una esposa, su iglesia. Nunca mintió, solo dijo la verdad. Las palabras del Padre: no codició nada de esta vida, sino vivió del pan de cada día. Cristo no solamente acabó la obra, sino que también glorificó al Padre.
Él se ofreció para obedecer y hacer la obra que fue mandado a hacer como hijo. El mismo al cual los ángeles rinden gloria y honor, es el mismo que vino a cumplir la ley y a llevar sobre sí la maldición de la ley. Porque Él tomó sobre sí el castigo de la ley y la maldición de la ley. Hombres y mujeres sujetos a la maldición de la ley por no haberla cumplido, obedeciendo la ley de Dios, dignos del castigo y la condenación. Pero Cristo la llevó sobre sí. ¿Quién ha sido justo como Él? ¿Quién nunca ha pecado? ¿Quién ha podido amar a Dios y a su prójimo como Dios lo manda? Ninguno entre nosotros, solo el Hijo. Ninguno de nosotros, pero ¿qué hacemos? Levantamos nuestros ojos en fe a aquel que sí lo hizo y descansamos en Él. Por la fe miramos a aquel que obedeció toda la ley. Por fe lo miramos. Y sin aún haber ido a la cruz, Cristo está diciendo, la obra está terminada. He acabado la obra. Porque Él está asegurando que ya está cumplida. Él iría como el Cordero de Dios en el plan eterno. Él se ofrecería sin mancha al Padre. Él pagaría el precio por el pecado. Su propia vida limpia y perfecta sería ofrecida. Recordemos esa santidad de la ley, la cual nadie podía mirar. A la ley había un arca y dentro del arca del pacto estaban las tablas de la ley. El que mirara adentro moriría, y Cristo fue a la cruz obedeciendo esa ley perfecta para nuestra salvación. Él, puro de ojos, de corazón, de mente, cumpliendo perfectamente, se ofreció su vida para dar limpieza y justicia a los que el Padre le dio, porque Él salvaría a su pueblo de sus pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Cristo crucificado, muriendo y sufriendo en la cruenta cruz. ¡Qué maravilla la gloria de Cristo en su obediencia a la ley! Le llevó a la cruz. Nadie jamás ha podido entrar en las profundidades de esta verdad gloriosa. La humillación de Cristo, hasta dónde llegó, hasta dónde sufrió en su propia carne. Considerar el castigo que Cristo llevó por los pecados, la ira de Dios en su propio cuerpo. Nosotros no podemos llegar a las profundidades de eso, ni comprenderlo. Lo vemos sufriendo los azotes, lo vemos sudando grandes gotas de sangre, los horrores de la cruz, viniendo sobre sí todo el castigo que era para los suyos, por los idólatras, por los adúlteros, por los mentirosos, por los desobedientes, por los blasfemadores, por los avaros, por los que deshonraron su día. Pero al mismo tiempo lo vemos también en una guerra contra las potestades y saliendo victorioso de ahí. Satanás pensó destruirle, pero él más bien los venció, resucitando de entre los muertos y logrando la vida para su pueblo, siendo exaltado por el Padre. La gloria sea a Él nada más. La gloria sea a Él. Todo el plan de redención, la justificación, declarados justos delante del Padre, libres de condenación, redimidos, comprados con su sangre, hechos libres de la esclavitud, nuestra culpa pagada completamente, santificados, limpiados de nuestro pecado, dándonos su sabiduría, una mente nueva, una vida nueva en Cristo. La obra fue terminada por Cristo y por Él. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Se perdió algo? Nada, Cristo lo logró todo. Lo logró todo. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuésemos hechos justicia de Dios en Él.
Cristo no ha llegado a la cruz y ya la obra está consumada. Solo aquel que es Dios y planeó todas las cosas desde la eternidad puede saber el futuro. Solo Él puede llamar las cosas que no son como si fuesen. Es lo que nosotros leemos en los Salmos. Ejemplo, en el Salmo 22 cuando dice, han traspasado sus manos y sus pies. Está escrito porque iba a suceder. La obra terminada. Él llevaría a muchos a la gloria. A todos los que creyeron en Él, a los creyentes, a todos los que están dados por el Padre a Él desde toda la eternidad. Ninguno de ellos se perdería. Él acabaría la obra de la redención. Trasladaría a los suyos de las tinieblas a su luz admirable. De la muerte a la vida. La obra consumada de Cristo. Y esto está escrito aquí para la gloria de Dios. No hay nada que usted o yo podamos agregar a esto, a la salvación de Dios. Y quiero parar aquí un momento. ¿Por qué? Porque es un insulto a Dios que una persona pretenda creer que hay algo que Él pueda hacer para salvarse. Ya Cristo terminó la obra. Ya Cristo lo hizo todo. Es una ofensa terrible a Cristo que alguien quiera aportar algo para la salvación. Quienes creen que por un bautismo son salvos. Quienes creen que por tomar la cena son salvos. Quienes creen que por hacer ciertas obras de caridad son salvos. Quienes creen que porque han permanecido en una iglesia son salvos. Si usted no está en Cristo y usted no ha creído en la persona de Cristo y su obra terminada, usted no es salvo. No hay nada que nosotros podamos agregar. No necesito obra hacer. Ya Él lo hizo todo para gloria de su nombre. Es la única obra que nos salvará, la obra terminada de Cristo. Hay quienes dicen que no pueden ir a Dios porque necesitan dejar ciertas cosas en sus vidas. Y no estoy diciendo que el hombre debe abandonar su pecado. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que hay personas que piensan que ellos mismos tienen que hacer algo en su propia carne, en sus propias fuerzas para acercarse a Dios. Es que yo soy demasiado pecador, Dios no me va a aceptar. Mejor tengo que dejar algunas cosas. No, arrepiéntase y vaya y confíe en Cristo. Porque Él ya terminó la obra. Porque Él ya lo hizo todo. Usted nunca será suficientemente bueno. Nunca. El único bueno es Dios. El único justo y bueno es Jesucristo. Es el único. Eso es incredulidad, es no creer a Cristo y lo que Él logró. Lo que debe hacer toda persona es descansar en el perfecto mediador que consumó y logró perdón y vida para su pueblo, para pecadores. La seguridad de la salvación es una gracia, ¿sabía? Cuando alguien le pregunta, ¿es usted salvo? Sí. ¿Por qué? Por gracia. La seguridad de la salvación es un regalo. Es una gracia. Pero aquí la tenemos. Cristo y su obra terminada. Nosotros no descansamos en algo en nosotros. Descansamos en Él. No hay ningún aporte humano que yo pueda agregar a la salvación que Dios da. No hay nada. Si hubiera algo que yo pueda hacer, voy a manchar la salvación y nunca serviría. Cristo fue solo a la cruz del Calvario. No había nadie más. Solo Él. Solo Cristo. Solo Cristo. Y nada más que Él y su gloria. El único sacrificio limpio y perfecto, sin mancha, sin contaminación a Dios el Padre por el pecado de su pueblo. Si usted está en Cristo, puede descansar ya,
sin temor a nada, sin temor a la muerte, porque ya Cristo completó la obra. Porque Cristo hizo todo. Pero si usted no está en Cristo, usted tiene algo que hacer ya. Arrepiéntase y crea en Jesucristo. Y descanse en Él. Porque si no, lo único que le espera es condenación. La petición de Cristo. Vamos a Juan 17. Juan capítulo 17. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Como ya vimos, Cristo es Dios glorioso, siempre lo ha sido. Y lo que aquí pide el Hijo escapa a nuestro completo entendimiento, pues no comprendemos lo que significa la eternidad. Nosotros somos seres creados, no entendemos lo que significa la eternidad. Con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. No podemos. Es algo maravilloso. Nos declara simplemente la divinidad del Hijo. Él es Dios eterno. Él es Dios eterno. Una completa unidad entre el Padre y el Hijo. Pero si algo podemos entender de esta petición, es que comenzó a ser respondida esta petición en la exaltación de Cristo en su resurrección. Cristo miró más allá del sufrimiento y la humillación y vio la gloria que le esperaba tras su regreso. La gloria que siempre fue suya por derecho. Siempre fue suya. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreció lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo fue un hombre gozoso, vio la cruz y vio la gloria del Padre y fue a ella. No fue triste, fue gozoso de lo que sabía que iba a pasar. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. Dios el Padre le dio la gloria y dignidad más grandes que pueden ser dadas a uno que ahora, siendo hombre, también es Dios. No había nadie. Él llevó su humanidad a los cielos. El Hijo. Nadie como Él. Dios en su amor infinito a su Hijo y en su complacencia en su Hijo lo ha hecho mediador entre Él y los hombres. ¿Quién más tiene esa gloria de ser mediador? Único y para siempre. Solo Él. ¿Quién puede presentarnos sin mancha ante Dios? Solo Cristo. Ahora Cristo está en los cielos, sentado a la diestra del Padre, en todo su esplendor, el sol de justicia. El sol de justicia, en su exaltación resucitado. Me causa a veces como un dolor de estómago, cierto dolor de estómago, cuando veo en algunos letreros y hasta en buses una figura que los hombres pintan asemejando a Cristo y como con rayos de luz y cosas y asemejando la gloria de Dios. Los hombres han tratado de pintar esa gloria de Dios y hacer cosas. Qué triste. Qué triste. Porque no hay forma humana de describir esa gloria. Isaías lo único que pudo hacer fue caer como muerto ante esa gloria. Y los hombres vanamente tratan de pintar eso. Tratan de pintar eso. Aquel que fue menospreciado, perseguido, pateado, humillado, golpeado, insultado, no creído y llevado a la vergonzosa cruz,
Él es digno de toda gloria. Una gloria que sobrepasa nuestro entendimiento. Una gloria que está más allá de cualquier comprensión humana. No hay científico que pueda expresarlo. Pero sí sé algo, que un día todos los creyentes estaremos ante ese Dios glorioso. Que decían a gran voz, al Cordero o el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y le cantaremos un día, porque Él es digno de toda gloria. No pudimos añadir nada, solo alabarlo por quien es. Y lo que hizo es proclamar la belleza, la grandeza y el poder de su obra terminada. Ahora, quiero considerar algo. Si para Cristo fue tan importante glorificar a su Padre, ¿no debería ser lo mismo para nosotros hoy? ¿No debería ser lo mismo? ¿Qué es la gloria de Dios? Jerry Bridges, un siervo de Dios, escribió lo siguiente: la gloria de Dios es la suma de toda su excelencia infinita y dignidad exhibidas o demostradas. Y cuando hablamos de glorificar a Dios, lo que decimos es que debemos responder apropiadamente a esa demostración de quién es Él y lo que Él nos ha dejado conocer de Él mismo por medio de su Hijo, en atribuirle a Él el honor que solo Él merece y la adoración única por su majestad. Todo lo que es Dios en su infinita majestad, la demostración de lo que Él es. Cristo glorificó al Padre haciendo la obra a la cual fue llamado. ¿Y qué de su pueblo? ¿Y qué de la iglesia? Porque de la iglesia se dice, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por todos los siglos. Amén. Cristo dijo de los suyos, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué hagan ellos? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Para qué debe ser nuestra existencia? Para la gloria de Dios, para la gloria de Él. Él debe ser el propósito de nuestras vidas. Cuando nosotros evangelizamos, nuestro propósito es glorificar a Dios, más que la salvación de los hombres. Es glorificar a Dios, predicando el evangelio que se nos ha mandado. Cuando venimos a cada culto, a eso venimos, a glorificar a Dios. Por eso cuídese de lo que hace en este culto. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Un estudiante saca buenas notas. Excelentes notas. ¡Wow! ¡Qué grande!, ¿verdad? ¿Cómo estudié? ¡Qué buenas notas me saqué! Eso hace el impío. ¿Pero qué hace un creyente? Gracias a Dios y la gloria sea a Él. Porque de Él viene el poder y la sabiduría. De Él viene la inteligencia. De Él vienen las fuerzas. De Él viene la salud. De Él viene todo. El ingeniero que hace un puente o una estructura y le queda muy bien. Gloria a Dios. El médico que hace una excelente operación. Gloria a Dios. Todo para la gloria de Dios. Cuando vamos a jugar fútbol, ¿cuánto les gusta el fútbol? Hay algunos aficionados a eso, ¿verdad? Pero ¿qué de aquellos que juegan fútbol y en medio del partido patean, insultan, se enojan, se ponen celosos porque el otro juega mejor que él? Insulta al árbitro. Pero ganamos el partido. Eso no glorifica a Dios. Es preferible haber perdido y haberse guardado de sus palabras y sus actos
Porque eso sí glorifica a Dios. Porque lo importante no es nuestra exaltación, sino la gloria de Dios en todos nuestros actos. El mundo lo que busca es ganar, la avaricia, busca el primer puesto y no importa el costo al cual lo hagan. Pero el creyente buscará la gloria de Dios en todas las cosas. En los negocios. Este negocio glorifica a Dios. En el hogar, el apóstol Pablo decía a Tito que él debía enseñar estas cosas. A las mujeres maduras que enseñan a las más jóvenes a amar a sus maridos, a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. ¿Cuántas hermanas están anhelando? ¡Ay, cómo quisiera yo ser esa mujer madura para poder enseñar a las más jóvenes y que la palabra de Cristo y Cristo mismo sea exaltado! ¿Cuánto quisiera yo eso? Porque cuánto de nuestras actitudes en nuestros hogares, una esposa irreverente, un esposo también que no ama a su esposa, que no cumple sus labores, eso no glorifica a Dios. Para la mayoría de las personas la vida se vuelve una carga, una queja, una lucha y un fastidio. Pero para el creyente cada situación en la vida es una oportunidad para glorificar a Dios. Cada momento. El creyente se va a enfrentar a muchas cosas que el mundo no entiende. El mundo no entiende esto de glorificar a Dios, no lo entiende. Ellos han despreciado a Dios y su gloria. Pero al cristiano sí le importa. Nos levantamos en el día y nos olvidamos de orar. Nos levantamos en la mañana y nos olvidamos de leer la palabra. Y usted sabe que ese día se va a enfrentar a situaciones difíciles. Usted necesita ir a Dios y suplicarle: Señor, ayúdame en este día para glorificar tu nombre. Ese día usted va a enfrentar una reunión. Va a enfrentar a una mujer que anda totalmente vestida. Va a enfrentar una situación en la cual la van a enfrentar a usted como mujer. Para Cristo fue sumamente importante glorificar a su Padre. ¿Y para nosotros? Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a su Padre. Cuando la gente nos ve, ¿podrá glorificar a Dios? ¿Podrían decir gracias a Dios por esa persona? Contaba este hombre Jerry Bridges que en una ocasión fue a comprar pan y algo había pasado, no sé, en la panadería, y todas las personas que llegaban a quejarse con la señora ahí que vendía el pan, todos, y llegaban a decirle todos. Y él llegó con su esposa y simplemente compró el pan, le dijo muchas gracias y no se quejó. Pudo haber tenido el derecho. Dice que la muchacha se volvió y le dijo: mire, ustedes son las únicas personas que no me han regañado y se han quejado. Lo que hoy pasó no fue realmente algo culpa mía, pero como estoy aquí al frente tengo que dar la cara. Y esa fue una oportunidad para hablarle a esa persona de Cristo. ¿Con cuántas situaciones te enfrentas en el día para dar la gloria a Dios? ¿Cuántas situaciones? En una conversación, en cualquier lugar, en cualquier situación. Levantémonos en la mañana y pidamos a Dios: Señor, yo quiero glorificarte en este día. Yo quiero glorificarte en este día. Cristo pidió fuerzas para glorificar a su Padre y se las concedió. Porque esto le glorificaba al Padre. Así nosotros busquemos que nuestras peticiones no sean para aliviar nuestros asuntos de dolor solamente,
en nuestras situaciones cotidianas, si no pensemos, ¿cómo puedo en esto glorificar al Padre? Debemos saber que a Cristo le costó la muerte esa gloria. Así que glorificar a Dios nos costará. Privarnos de cosas, dejar cosas, alejarnos de cosas que no honran a Dios. Sufrir para glorificar a Dios. No para nosotros, sino a ti la gloria. Nuestro deber es reconocer al que merece gloria y hacerlo saber a todos. El mejor de los predicadores no es nada si se da gloria a sí mismo. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Hay muchas formas en que la Biblia nos dice que podemos glorificar a Dios. Y una de ellas es por medio del sufrimiento y el dolor. Cristo glorificó al Padre en medio de su dolor. Él no se quejó. Cristo pidió fuerzas para ese momento y se le concedieron, porque eran para glorificar a su Padre. Soportaría sobre su cuerpo el castigo de su pueblo y la ira por los suyos. El Padre lo sustentó y fue exaltado como Hijo de Dios. Como creyentes nunca vamos a sufrir una cosa como esta, porque es la gloria del Hijo. Pero en este mundo caído vamos a experimentar dolor por el pecado, por la muerte, por la enfermedad. Cristo confió en el Padre y esto dio gloria a Dios. De igual manera, cuando confiamos en Dios en medio de la aflicción, Dios es glorificado. ¿Sabes que Dios puede determinar ese momento de aflicción en tu vida para que Él sea glorificado? Tenemos hermanos en medio de nosotros que están sufriendo. Dios ha determinado eso para que el Padre sea glorificado. Job dijo, he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. 2 Corintios 12:9. ¿Estás pasando por aflicción, amado hermana o hermano? Recuerda la gracia sustentadora del Señor. Recuerda su poder. Recuerda que esto te está siendo dado para que seas un administrador de este dolor o aflicción para la gloria de Dios. Como tú lo pases, glorificarás a Dios o no lo glorificarás. Un día seremos manifestados con Él en gloria. Un día este cuerpo será semejante al cuerpo de la gloria suya. Un día pronto vendrá nuestro Salvador y hoy lo vamos a declarar una vez más al tomar la cena. Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta oportunidad maravillosa que nos has dado de estar aquí, en este lugar, escuchando tu voz, escuchando tu palabra. Tus siervos, Señor, son llamados a predicar fielmente el mensaje del Evangelio, a proclamar las virtudes de tu Hijo Cristo, a glorificarte a ti en Él. Pero cuántas veces débilmente, Señor, lo podemos hacer. Pero ya tú eres Dios exaltado. Ya tú eres Dios glorioso. Tú, Jesucristo, fue glorificado y Él terminó la obra y tú has sido exaltado. ¿Quién como Él?
Perdónanos, Señor, cuando hemos estado más pendientes de las cosas de nuestra vida que en glorificarte a ti. Cuando hemos pasado más tiempo pensando, trabajando y anhelando las cosas de esta vida y no alabándote y glorificándote por haber dado a tu Hijo, por aquel que vino y murió y sufrió la cruenta cruz para salvarnos. Perdónanos, Señor. Perdónanos por cuantas veces no te hemos glorificado en tantas situaciones en la vida. Perdónanos, Señor. Te ruego, oh Dios, también por todos aquellos que hoy no te conocen, que no conocen el mensaje de salvación, no conocen de esa eterna redención, de esa salvación que fue terminada y acabada. Te pido, Señor, que les hagas comprender el mensaje del Evangelio, que abra sus oídos, que abra sus ojos y que puedan descansar en el único y perfecto mediador, tu Hijo. En esa obra terminada, en esa obra perfecta. Señor, te pido que como iglesia podamos cada vez más darte la gloria. Que te alabemos y te exaltemos como el único Dios verdadero. Gracias por esta noche que nos has dado esta bendición y te alabamos en tu Hijo Jesucristo. Amén.